a todos, bienvenidos sean a Los Cinecluberos, el podcast donde Luis Enrique Jiménez y yo, Emilio Méndez, en cada emisión vamos a estar hablando de algún estreno o película que se encuentre dentro de la cartelera o streaming de distribución mexicana, naturalmente. Y pues, bueno, esta semana, ¿qué película vamos a estar hablando, Luis? Pues esta semana, al contrario de todas las que hemos discutido, no es un estreno como tal. Es una película que ya llevaba tiempo en cartelera, que de hecho, por su tipo de distribución, no duró mucho en cines como Cinépolis, creo que duró alrededor de una semana. Y en la Cineteca, por ejemplo, lleva ya unas cuantas semanas, pero pues también se nota que va un poco de salida. Entonces, esa película es Red Rocket de Sean Baker, la cual se estrenó, si no me equivoco, en el Festival de Cannes del año pasado. Y pues de ahí ha sido bastante aclamada, pero pues también ha sido como un poco hecha a un lado, ¿no? Del cine mainstream, digamos. Y pues la platicamos porque sé que aquí a Emilio le gustó bastante. Entonces, pues, danos tu opinión, Emilio. Sí, es correcto. Haciendo reminiscencia, justo el final del episodio pasado yo hice Ah, hincapié sí, en cierto. que la recomendaba y que si y que si podían la vieran, y Luis me hizo el favor de que ahora la seleccionamos para discutirla. Y bueno, nomás está decir que sí es una película que lleva unas cuantas semanas en cartelera, pero que es bastante pertinente hablarla porque pues está justamente cuando estamos grabando esto está el marco del Festival de Cine de Cannes, Ujú, ¿no? cierto. Entonces, justamente como ya dijiste, esta es una película que estuvo en competencia la edición pasada, y ya empezando con mi opinión, no sé por qué se fue con las manos vacías del festival. O sea, yo puedo decir que ya a estas alturas, a un año del festival, yo la considero mi película favorita de aquella competencia. Es una película que me parece íntegra en todos los sentidos, muy redonda en su narrativa, pero que ante todo, o sea, viendo el desarrollo como cineasta de Sean Baker, que si antes era un cineasta que me interesaba por películas como Florida Project o Tangerine, que me parecen estupendas, pues ahora me parece un cineasta superlativo de nuestra generación. O sea, de verdad que Red Rocket es una obra maestra, a mi entender. Y pues viendo el tipo de cine que él estaba haciendo, que era un cine como muy decadente, que retrata a la sociedad norteamericana, particularmente de los barrios bajos, o lo que algunos denominan los white trash. Ujú. Esta es su película más aguda, su película más tajante, por así decirlo. O sea, de verdad que esta película, yo siento que en todas las escenas se está hablando de temas diferentes, de los cuales fácilmente se pudo haber hecho un documental, pero en su lugar Sean Baker decidió juntarlos todos en una película y hacer una narrativa. Y es ahí donde para mí, o sea, este tipo de películas cambian de verdad mi perspectiva del cine, porque, o sea, es ahí cuando yo veo que no está peleado el cine de ensayo, el cine autoral y el cine narrativo y el cine que entretiene, porque esta película es todo eso. O sea, se ve esta película, como dije, me parece súper íntegra, y su visión de la población estadounidense me parece tan brutal que, o sea, no sé cómo te vayas a este comentario, pero yo hasta diría que ver Toro Salvaje o Taxi Driver después de ver esta película es como ver los Teletubbies. O sea, no son tan brutales como lo es el cine de Sean Baker y particularmente Red Rocket. Entonces, ahora sí que pongo ahí la barra de comentarios. No sé a ti cómo ves todo esto, si cumplió tus expectativas de todo lo que te estoy hablando de la película, o qué te pareció. Pues de hecho apenas la vi ayer en la noche y sí estoy fascinado con lo que vi. Me gustó mucho, mucho, mucho. Creo que sí puedo decir que me encantó y sí es de mis favoritas del año pasado también. Eh, y sí, mucho de lo que estás diciendo me resuena bastante. Creo que ahorita yo solo he visto de Sean Baker de Florida Project y esta Red Rocket, pero aún así son películas que no sé cómo exactamente decirlo, pero
me gusta mucho lo naturales que son. Y como todo esto que mencionas de su retrato de la gente de Estados Unidos, o sea, sí está ahí, pero lo que me gusta mucho de esto es lo real, ¿no? Y por eso creo que entiendo este comentario que es como de que películas como Taxi Driver, pues no se le llegan a esto, ¿no? Porque, pues sí, Taxi Driver de alguna forma tiene su propio mundo, digamos. Es su propia estética y creo que en el caso de Red Rocket no hay como tal eso. Sí hay un poco, pero no ese nivel. Y por ejemplo, The Florida Project sí tiene como cierta estética mejor planteada que Red Rocket. Y también tiene su retrato de esta sociedad, ¿no? Pero creo que Red Rocket es todavía más sucia, más real. Y a la vez creo que eso no tiene a Baker de mostrarnos como cierta belleza en eso. O sea, se me hace un estilo muy contrastante porque por un lado no es ideal, pero también no es realmente feo. Y lo estaba pensando mucho también como con el tipo de gente que escoge para sus personajes, que está buscando pues que con los actores y es justo lo que imaginaba, son gente que no, bueno, no sé si no son actores como tal, pero no son gente que haya visto en otras cosas porque Red Rocket es su primer película. Ese es el caso de este sujeto, el vecino, este Lonnie, esta chava June. Es, un, es su debut, digamos, ¿no? En actuación. Y eso me gusta mucho porque no es el tipo de gente que sueles ver en, en películas, ¿no? No es gente con estándares de belleza, bueno, sí, que no cumple con el estándar de belleza y más bien son gente que te encontrarías en cualquier lugar. Eso a mí me parece muy interesante porque, como digo, no es que sean feos, ¿no? Simplemente no son gente que tú dices, ah, ese puede trabajar en Hollywood. Y sí, y dejando todo esto de lado, o sea, creo que al centro pues tiene este personaje, a Mikey, que de verdad creo que es de los personajes más fascinantes que he visto en mucho tiempo, o sea, que seguirlo fue toda una odisea de querer empatizar, pero también decir como de qué estoy haciendo, por qué me cae bien este sujeto, por qué es tan, por qué me agrada, o sea, todo eso, ¿no? Creo que esa moralidad gris no la había visto tan bien hecha en un personaje como lo acaba de hacer Sean Baker. Creo que, creo que recientemente tenemos un poco de miedo a hacer personajes así de moralmente grises sin caer en un lado de la balanza o del otro, ¿no? Que, no, que si son muy buenos o son muy malos, y como que hay veces que hasta algunos quieren justificar a sus personajes para que sean suficientemente malos o suficientemente buenos, y creo que aquí no. Aquí sí tienes un personaje que por sí solo tú puedes decir esto es terrible y esto no, no sé, pero sí me encantó seguir este sujeto y por eso me encantó la película, creo que con eso puedo empezar. Pues ahora sí que me entusiasma bastante lo que dices, que sí te pegó de una manera bastante similar a mí. Y o sea, completamente estoy de acuerdo con lo que mencionas y creo que vale la pena profundizarlo. O sea, por ejemplo, en esto que mencionas de actores que podrías encontrarte en la calle, o sea, eso es muy del cine de Sean Baker, es no agarrar a actores conocidos, sino incluso actores o no profesionales o lo que a veces se denomina no actores. Digo, cada quien tomará su término preferido. Y eso aproxima bastante a Sean Baker a lo que sería el neorrealismo italiano o el cinema verité, ¿no? Que es Ujú. aquel cine que más que pretender ser una producción o una puesta en escena, es una aproximación muy realista de un contexto, ¿no? Y eso, insisto, ya lo ha hecho en sus películas anteriores. Digo, tiene por ahí creo que unas 5 largometrajes, pero Sí, como bien menciona Solórzano, o sea, los que más resaltan son los últimos, que es Tangerine, la película que hizo que grabó con iPhone. Que de hecho esta película es muy Tangerine cuando llegas al clímax. Pero es Tangerine, el proyecto Florida.
y ahora Red Rocket, ¿no? Ah, qué rayos, Proyecto Florida tiene la fotografía de Alexis Sabe y no sé por qué aquí no fue el cinefotógrafo, pero bueno, aquí el cinefotógrafo igual es excelente, pero me hubiera gustado volver a ver a los dos trabajando juntos. Pero sí, él suele trabajar con no actores. Y de hecho esto se mimetiza de una manera muy interesante dentro de la premisa, bueno, dentro de la historia de Red Rocket, que bueno, contextualizando para quien no la ha visto, para ser friendly nuestro podcast, es un regreso sin gloria de un actor pornográfico a su natal Texas, ¿no? Que es el protagonista, como ya mencionó Luis, es Mikey, interpretado por Simon Rex. Y pues cuando él vuelve, su novia lo recibe con cierta reserva, y eso es decirlo de manera muy bondadosa, porque al inicio no lo quiere recibir. Y pues después de aceptar de mala gana, es como este Mikey buscando cómo puede rehacer su vida, cómo puede tener una vida, digamos, medio estable, una vez que pues ya no puede vivir de ser actor pornográfico y que pues básicamente no tiene ninguna experiencia laboral, ¿no? Lo que por cierto es muy interesante porque cuando la vuelves a ver y, o sea, empiezas con esto de que no lo está dejando pasar, parece que no lo está dejando pasar por lo que ya vimos la primera vez que ves la película, entonces es como, es un círculo, o sea, es como una repetición, o sea, esta película, por eso yo decía, e insisto, es una película redonda, porque es una película que como que que regresa a su inicio. De hecho, narrativamente vamos a ver que el personaje inicia, más bien termina como inicia. Y eso a mí se me hace muy... Esa parte de que es irónico, se me hace muy, muy ingenioso en un sentido de estructura. Pero entonces una vez que él ya está intentando reincorporarse a su natal Texas, que bueno, él va a decir en cierto punto de la película, o sea, estar aquí es similar a ser un perdedor, ¿no? O sea, entonces digamos que él vuelve a ser un perdedor. Eh, de repente entrando a una tienda de donas, se encuentra una chava de la que se fascina, que si no me equivoco se llama Hailey, pero bueno, sobre todo en la película se le llama Strawberry, tiene el apodo de Strawberry. Y entonces digamos que con esta chava él se fascina y empieza como a seguirla, y aparte tiene la segunda intención de volverla también una actriz pornográfica, ¿no? Una chica que es una mujer muy pura, o sea, sí se puede decir que es una mujer pura, o sea, es joven, es estudiosa, es talentosa, es muy bella, pero pues básicamente este tipo viene a pervertirla, ¿no? Que digo, no es tanto así porque también la chica tiene ahí sus cosas, ¿no? Que justo ahí está lo que tú mencionabas también de la complejidad, ¿no? El no justificar a sus personajes, sino sí matizarlos. Esta película es perfectamente una película de personajes matizados, porque sí son personajes que pueden tener virtudes. Por ejemplo, Mike es un personaje que es buen negociador, que es convincente, que es carismático, pero pues obviamente también vemos que ahí viene sus defectos, ¿no? Entre ellos que es un ser manipulador y que es un ser maquiavélico, que con tal de lograr lo que quiere, pues puede deshacer a las personas que va a utilizar de por medio, ¿no? Y yo decía que eso mimetiza, bueno, o sea, esta cuestión de que Sean Baker utiliza actores no profesionales, se mimetiza de manera muy curiosa con el personaje de Strawberry, porque justamente la actriz que es Susana Son, a ella la conoció una vez que él fue al cine, que si no me equivoco es el Cinerama que compró Tarantino. Una vez fue a ese cine y la vio de lejos y se fascinó por ella y se acercó y le dijo, oye, pues quiero hacer una película contigo, ¿no? Entonces digamos que es como un poco es esa misma relación que vemos, bueno, es esa misma fascinación que vemos que tiene Simon por el personaje de Strawberry, ¿no? Y entonces, o sea, esta película se la pasa mucho haciendo eso, ¿no? Como el construyendo una narrativa, pero que al mismo tiempo está mimetizando cosas de la realidad, ¿no? O sea, el contexto, por supuesto, es importante. La figura fondo aquí es importantísima, lo que pasa con los personajes, pero al mismo tiempo lo que vemos de fondo, o sea, lo que hace aquí Sean Baker con el fondo de las fábricas es, o sea, fascinante. Ahorita quiero ahondar en eso, pero o sea, eso es una de las formas discursivas que tiene la película, pero también una figura que es bastante más evidente es lo que hace con los discursos de Donald Trump cuando se está postulando para ser candidato a la presidencia. O sea, es muy interesante lo que está diciendo Trump
y lo que vemos que están haciendo los personajes al mismo tiempo que habla Trump. Entonces insisto, es una película muy, muy rica narrativamente. Bueno, en cuanto a su discurso, pues. Sí, ahorita que dijiste esto como de que es circular, fíjate que yo, o sea, sí ya lo había como pensado de alguna forma, pero ahorita que dijiste como esto de que cuando regresa al inicio, lo puedes ver como que está regresando de lo que sucede de la primera vez que la viste, no lo había pensado, pero o sea, sí, sí había pensado que tiene algo de circular la trama, porque, bueno, sin spoilear para nada lo que sucede, pero sí, sí tiene esa sensación, ¿no? De que la vida de este sujeto de Mike en realidad se va a repetir, no es que vaya a progresar. Y eso me gusta mucho cuando se logra hacer ese tipo de efectos sin realmente caer en algo, digamos, fantasioso, ¿no? O sea, sin tener ni siquiera que mostrarlo. O sea, el hecho de que suceda este final tan abrupto y tú puedas deducir todo lo que va a pasar después es bastante cruel. Creo que es bastante cruel la película en ese sentido. Y eso me sorprende porque, porque fue por mucho tiempo seguir a este Mikey haciendo lo que hacía. Y de alguna forma, no sé si lo estás como, si estás de su lado o no, pero va ganando. Y llega un punto en el que ya no. Y ese cambio a mí se me hizo bastante fuerte porque yo pensé que de verdad sí iba a ganar. Y no sé, y sí llegó un punto en el que me empezó a dar bastante miedo pensar que Mikey podía ganar en esta situación, porque sí, lo que está planeando es bastante terrible y no o sea, no sé, te digo como que después de tanto tiempo de estarlo siguiendo, o sea, como por más de media película, de repente empieza a decir unas cosas que ya dije como de, órale, ¿qué clase de persona estoy siguiendo aquí? Y sí he empezado como ya a considerar muchísimo las implicaciones de todo lo que estaba diciendo, de lo que estaba haciendo. Y sí, me puse a pensar que de alguna forma, pues Mikey sí es como el villano de esta historia. Es el protagonista, pero es el villano, ¿no? Y no sé, esa es algo que también creo que no tenemos muchas películas verdaderamente de villanos. Hay muchos que se retractan ya cuando están ahí, pero Red Rocket no. Sí te deja muy claro que este sujeto no es para nada el bueno de su historia, ni siquiera un antihéroe, porque pues los antihéroes al menos tienen buenos propósitos y Mikey no, para nada. Eh, sí, creo que esa parte del personaje es a mí la que más me tiene interesado porque, no sé, es demasiado fascinante, ¿no? Pero también toda esta parte del contexto que mencionas, como esto de las fábricas y eso, y los discursos de Donald Trump, de hecho ahorita me acordé de una escena que no puedo decir qué pasa, pero justamente algo que dice el discurso de Donald Trump ahorita que dije como, ah, sí, cierto, sí está relacionado, sí, sí hay como una conexión entre lo que sucede y lo que está diciendo. Pero de hecho me pareció interesante que haya escogido esa época para hacer la historia, ¿no? Porque esos tiempos de que fue el 2000, sí, 2016, ¿no? 2016, sí. Ajá. Sí me acuerdo que fueron tiempos que pues en todas partes había mucha división, ¿no? De repente era como que tú en quién crees, o sea, incluso aquí en México, o sea, sí importaba, aunque hay gente que dice como, pues son las elecciones de Estados Unidos, ¿a quién le importa, no? Pero, o sea, sí, sí, sí importa y me acuerdo que había mucha discusión, o sea, de quién debía ser y que si Donald Trump estaba en lo correcto, que si estaba diciendo, si tenía razón, ¿no? Aquí muchos mexicanos decían como, pues es que tiene razón, o sea, está protegiendo su país. Y era como de, ok, ok, puede ser, pero sí dice unas cosas que son indefendibles. Y, y se me hace interesante porque ves a la gente que técnicamente votaría por él, estas personas del sur, del verdadero sur de Estados Unidos, eso que bueno, está en Texas, ¿no? La película, en un pueblo de Texas.
que sí es como de los estados más racistas, se sabe, de Estados Unidos, donde se encuentra una muy buena parte de su, bueno, de los votantes de Donald Trump y del Partido Conservador en general, de los republicanos. Pero siento que muchos del cine de Estados Unidos pues se había encargado como de demonizar a estas personas, ¿no? Como de hacerlas ver como, pues sí, como terribles ignorantes o algo, no sé. Y creo que lo interesante aquí de Red Rocket es que no, es que nunca pasa eso, ¿no? Y de hecho ni siquiera te dicen nada de la política ellos mismos, pero pues tú ves las condiciones en las que viven, ¿no? Y sí es como de, bueno, o sea, si yo viviera en eso y alguien me está prometiendo que me puedo salir de ahí, pues lo tomaría, ¿no? Creo que sí, sí lo vería como una opción real. Y se me hace interesante porque creo que ante todo no a toda la gente realmente le importa tan profundamente las ideas políticas mientras les prometan cosas que les importen, ¿no? Y por ejemplo, alguien que sí se nota que no tiene ni para nada ninguna inclinación ni le importa todo eso, pues es Mikey. Él Sí. realmente solo ve por sí mismo y nada más, no está pensando en el bien de su comunidad ni nada, o sea, él nada más es él y ya. Y, y como que pensar en eso, eh, que es un sujeto que viene de Hollywood, ¿no? Viene de Los Ángeles, viene de un estado que es de hecho demócrata, casi 100%. Se me hace curioso ese contraste, ¿no? Llega este sujeto de un lugar privilegiado y resulta ser un sujeto sumamente egoísta que no tiene para nada de interés en el bienestar, ¿no? De la gente a su alrededor. Entonces a mí se me hace muy bien hecho todo eso. O sea, creo que cuando empezó y vi que está en el 2016 sí fue como de, ah, qué raro, ¿no? Que sea en otro año. Yo incluso pensé, me pasó por la cabeza en un momento como de que la habrán filmado hace tiempo y realmente hasta ahorita salió, ¿o qué? Pero no, o sea, sí es una decisión eh, intencional, ¿no? Que sea en que se desarrolle en este tiempo de extrema división, que quién sabe cómo hasta el día de hoy ya ha crecido tanto, pero que estaba floreciendo en esos tiempos, ¿no? Y que aquí lo vemos pues de una forma más realista. Creo que es bueno ver que hay como un poco de empatía a esa gente que pues sí lo estaba sufriendo, ¿no? Y que vio un chance de cómo salir de su situación y que seguramente no ha salido, y eso es lo peor, ni con Trump ni con Biden, pero bueno, ¿no? Creo que al menos Baker tiene esa sensibilidad de mostrar sus vidas sin condenarlos, ¿no? Por ser los trompistas o algo así. Sí, no, completamente. De entrada yo también fíjate que tuve esta duda cuando la vi por primera vez, como de, ok, a ver qué tan bien le sale esto de poner los discursos de Trump y de ambientarlo en esta época tan cercana, bueno, tan cercana pero que ya pasó, Sí, ¿no? Dije, a ver qué tal funciona. Pero no, es que funciona excelente. O sea, está primero esta cuestión que tú ya mencionaste, que es completamente de acuerdo, que es como la de ilustrar a sus votantes, pero y esta cuestión del nacionalismo, que eso es, creo que con lo que yo me quedaría principalmente en cuanto al discurso de esta película. O sea, es una bofetada durísima o con guante blanco a lo que es el patriotismo que proponía Trump. O sea, esta cuestión de América para los americanos. O sea, tan solo uno de los discursos que da este Trump es el de lo grandiosa que es la población estadounidense, mientras Mike está preparando un porro de droga con unos papeles que tienen la bandera estadounidense, que él cuando fue a comprar a la tienda dijo, yo quiero los papeles que tienen la bandera estadounidense porque yo soy un chico patriótico, I'm a patriotic sí, boy es lo que dice. Y sí, completamente tiene esta hipocresía que tú decías de los demócratas, o bueno, de esta gente que de repente viene de otro lado y como que observa a los republicanos. Porque sí, o sea, si hay una escena donde tal cual este Mike regaña a un tipo que finge ser veterano para vender ah, sí, banderas.
Y tú para ese punto de la película tú ya puedes juzgar a Mike y decir, pero tú quién eres para juzgar a este tipo. O sea, sí, es impresionante ese nivel, pues digamos, de hipocresía moral. Y eso que tú mencionas de, digamos, cómo abraza a los personajes o cómo los representa con cierta, eh, pues con cierta empatía, eso es lo que más me fascina de la película. O sea, de hecho, la película de entrada tiene cierta melancolía en la mayoría de sus escenas. O sea, no sé si te pasó, pero es muy difícil no sentirse triste. Y esta no es una película que te ponga música triste No, para o nada. que te muestre al miserable siendo miserable, ¿no? Ujú. O sea, vemos básicamente personas viviendo su vida a día y de repente ver a una mujer yendo con su madre a comer donas tiene, tiene una pesadez, o viendo personas festejando un cumpleaños, o viendo personas viendo la tele. Es un tema muy interesante que toca la película. Si te das cuenta, la mayoría de los personajes en sí nunca los vemos trabajar. No. O sea, y a los que vemos trabajar es muy evidente que están trabajando, que pues es por ejemplo esta Strawberry que trabaja en la tienda de donas. Pero fuera de eso, varios de los personajes no están viendo la tele, la mayoría de películas, o sea, como que haciendo nada de sus vidas. Y eso, insisto, tiene un grado de melancolía que, insisto, eso es muy Florida Project y eso es muy Tangerine. Sí. O sea, como de repente puedes ver niños jugando afuera de Disneylandia y eso tiene un grado de tristeza. Y también en Tangerine eso de que la película está ambientada en Navidad. O sea, que justo por eso el cine de Sean Baker a mí me parece, ahora ya me parece fascinante porque es como ese grado de lo imperceptible. O sea, esta película juega mucho con lo imperceptible. O sea, hay que hablar no solo de lo formal de la película, sino de aquello que también no se ve. Y eso que no se ve también lo podríamos llamar el tono de la película. O sea, esta es una película que logra crear un universo, que logra crear un tono, al mismo tiempo que está dialogando con esa realidad que yo ya mencionaba. Y es que también esta película juega mucho con el concepto de crueldad. Esa es la otra invisible. No sé si te pasó o si les pasó a los que nos están escuchando, pero hay muchas escenas donde tú dices, aquí va a pasar lo peor. Y como en dos, tres ocasiones se cumple. Pero en otras varias ocasiones no. O sea, es como de, aquí alguien se va a suicidar, aquí alguien lo van a matar. O sea, aquí algo va a pasar, aquí algo tiene que pasar, algo muy feo. Y o sea, es ese sentimiento que nos hace, es esa catarsis con la que juega la película constantemente que también a mí me parece fascinante. Y bueno, también hablando pues de esto que tú mencionabas, ¿no? De cómo seguimos a un personaje que se podría llamar el villano, pero pues yo lo llamaría un personaje miserable. O sea, sé cómo seguimos a este personaje miserable. Tiene que ver con algo que también mencionaba Fernanda Solorzano, que aquí la voy a parafrasear muy mal porque pues, estamos hablando de la maestra. Pero cuando ella menciona lo que es la narrativa picaresca, ¿no? Que es estas historias donde tú sigues a un personaje haciendo diabluras o travesuras, ¿no? Pero que es un personaje que deliberadamente cruel, ¿no? Uno de los ejemplos de esto es La Naranja Mecánica, que justamente también Scorsese tiene narrativas picarescas, ¿no? Lo sería Buenos Muchachos, que son estas Ujú. películas que es un güey narrándote sus fechorías mientras suena música muy acá, ¿no? Casi casi que se vuelven películas aspiracionales porque son películas con mucho estilo, ¿no? Justamente también en ese terreno caería Red Rocket, pero como ya mencionaba al principio, e incluso yo también diría esta película rebasa a La Naranja Mecánica en su nivel de maldad, porque aquí aplica constantemente, nos está vendiendo un estilo de vida idílico, que es este personaje que va a conseguir a una cierta chica que es muy bella, que es como muy virtuosa, y va a lograr eso que él se está proponiendo, ¿no? De hecho, es aquí donde la figura de la fábrica se vuelve muy pesada. Porque la figura bueno, o sea, al fondo de la fábrica es casi como recordarnos, el personaje está en este fondo decadente, ¿no? O sea, y la película no para de sumergirnos cada vez en un mundo más decadente. A través de los obreros, a través de los table dance, ¿no? A Sí. través de los suburbios donde viven los personajes, donde vive este Mike con este personaje de Lexi, que habría que hablar de Lexi, que a mí se me hace un personajazo. Eh, Neta que la película no deja de sumergirnos como en ese mundo decadente y nos recuerda poniendo constantemente el metal de fondo. Que voy a lo mismo, el cómo utiliza la fábrica dentro de las composiciones de la película, a mí se me hizo brillante, ¿no? O sea,
El cómo de repente está Lexi y Mikey hablando recargados en una reja y vemos una torre de fondo. O de repente vemos personajes caminando y nomás vemos el metal pasando. O sea, ese tipo de cosas tiene un sentido, ¿no? Tiene cierta belleza, casi podría decirse industrial, ¿no? Y también recordando la primera escena donde lo primero que vemos es la fábrica al ritmo de NSYNC, que también ahorita hay que hablar del uso de la canción de Bye 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 a lo largo de la película, ¿no? Pero y cómo de repente ese metal desaparece con el personaje de Strawberry, ¿no? Que Sí, es esta promesa del paraíso, casi casi, ¿no? O sea, es esta promesa celestial. Que eso, cómo te lo contrastan con el final de la película es, insisto, es muy potente. El final de esta película yo no he dejado de pensar en él desde la primera vez que lo vi. Y ayer que la volví a ver, porque me pasaste una muy buena copia, te agradezco. Ayer que lo volví a ver, sí fue así como de, no manches, es mejor de lo que lo recordaba. Cuando lo volví a ver fue como de, es más potente. Y aparte es distinto, o sea, porque yo lo recordaba de cierta forma. Yo recordaba que sonaba la canción de NSYNC a la par que veías lo que ves. Pero de hecho la canción de NSYNC va en reversa sí, cuando ves el sí, final. Entonces es sí, así como de ¡ah! ¡Qué cabrón! Que hasta si lo piensas como película circular, es como si se estuviera rebobinando el está cassette para que rebobinando, la sí, volvieras a ver. justo lo que pensé. Entonces está muy cabrón, ¿no? Pero o sea, eh, es esa narrativa picaresca donde sí tú sigues a un personaje que tiene un objetivo. Y sí, o sea, se nota bien en qué película lo estás comentando, en qué película lo comentábamos, ¿no? Pero hay ejemplos muy claros de esto, de películas donde es muy ojete, o sea, estás siguiendo un personaje que tú dices, no puedo creer que yo estoy del lado de este cabrón, y o sea, la verdad ojalá le fuera mal a este tipo de personas, pero particularmente como yo estoy siguiendo la perspectiva de este personaje, pues de cierta forma me importa si él va a lograr su objetivo o no. Y entonces, pues sí, es esa complejidad, o sea, es ese juego que nos hace jugar Sean Baker y los cineastas que juegan con esta idea de las narrativas picarescas, lo que vuelve esta película, pues muy contrastante. Pero yo me quedo mucho con este sentido que juega mucho Sean Baker de lo melancólico y lo cruel. Ujú. No, sí, dijiste muchas cosas que sí me llaman la atención. Creo que toda esta parte de la fábrica yo no le había puesto tanto pensamiento, pero o sea, sí es algo que se siente, o sea, toda esta tristeza que dices, o sea, yo no sé si no había pensado como en melancolía o tristeza, pero sí como en la decadencia que también mencionas, que, que es justo lo que decía al inicio, ¿no? Como que es muy contrastante ver esa decadencia, pero que a la vez lo retrata de una forma tan natural que resulta hasta un tanto bello, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte de la fiesta de cumpleaños que es como que sí, pues sí tiene su grado de decadencia, ¿no? Pero pues a la vez es una fiesta de cumpleaños, es algo alegre. Entonces como que contrastan ambas cosas y se siente diferente, ¿no? Y por ejemplo, en algo que también pienso mucho son las escenas de sexo, porque pues o sea, no son, estamos hablando de personajes que eran actores pornográficos y de repente están teniendo sexo en un cuarto muy sucio, ¿no? Con las paredes deshechas, con una cama en muy malas condiciones, pero es exactamente el mismo acto, ¿no? Entonces ese contraste también a mí me hizo muy interesante, ¿no? Porque es ver el sexo como es, ¿no? También, y que no solo sucede en lugares como lo vemos, lo puede ver cualquier persona en un video, o sea, no es eso, ¿no? Es más, yo creo que la mayoría de las personas tiene relaciones como se ven aquí. Y, y eso me gusta, ¿no? Y de hecho una que sí me acuerdo mucho es, que ahorita que mencionas las fábricas, es de Mikey y Strawberry teniendo sexo en en su camioneta. Y Ujú. justamente están las fábricas al fondo, ¿no? Como ese recordatorio de que no han salido de ese lugar. Y sí tenemos que hablar de los personajes de Strawberry y Lexi. Primero Strawberry, porque creo que es a mí quien más me gustó. Y estuve pensando mucho en Licorice Pizza viendo Red Rocket, porque siento que no estaría justificado, pero siento que esa campaña, no sé cómo llamarle, de
cancelación, o no sé cómo decirle o qué, de esta cuestión de la diferencia de edades de los personajes, que era de 25 y 15. Diría que en esta película es aún peor, porque es un hombre de alrededor, no sé, nunca se dice de hecho, pero creo que Simon Rex está en sus Pues más cuarentas. como mayor de 40 por lo menos. Ajá, soy mayor de 40, con esta chava de 17, ¿no? Casi, casi 18, pero sigue teniendo 17. Y, y digo, bueno, no, no se me haría justificado porque creo que la película tiene muy buen discurso alrededor de esta cuestión. Pero lo que sí se me hizo interesante es a mí lo poco que me estaba importando ya viendo cómo se desarrollaba la película. Y esa es una de las cosas por las que digo que me sorprende, ¿no? Cuando me di cuenta de que seguir el personaje de Mikey no era exactamente la mejor, no era exactamente lo mejor, ¿no? Creo que sí me dejé disuadir por un personaje muy carismático, pero que pues resulta no ser la mejor persona. Y aún así, Strawberry, pues ya como la habías descrito, que sí es como esta chava, pues de una actitud, no solo de una apariencia, sino también la actitud muy inocente, pero que a la vez es también un tanto atrevida, ¿no? Se presenta como ingenua, pero de repente tiene sus momentos de querer mostrar que es igual de pervertida que Mikey, como que puede estar a su altura en ese sentido, ¿no? Y me parece muy interesante la forma en la que se trata ese personaje porque digamos que cae en la Magic Pixie Dream Girl, pero creo que es una muy buena forma de presentarte o como decirte que es una es un tropo muy peligroso, ¿no? Más cuando se trata en este entorno de Red Rocket que pues es este sujeto tratando de convencer a esta niña, chava, de ser actriz porno, ¿no? Cuando realmente está apenas a unas semanas de cumplir la mayoría de edad. Y, y se me hace muy interesante todo lo que te pone en, pues sí, todo lo que tienes que considerar para pensar en esa decisión, ¿no? O sea, porque tú ya viste la decadencia del lugar en donde viven, donde trabajan, y, y pues sí pone en, en juego esta parte de las decisiones, ¿no? Creo que en algún punto así lo dicen, como de, pues es que a esa edad no sabes realmente qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Pero Mikey es de la idea de como que no, es que tú tienes que tomar la mejor decisión en el momento indicado porque nunca va a volver a llegar y si lo dejas ir te vas a arrepentir para siempre y mejor hazlo, ¿no? Pero otros personajes claramente sí están pensando en, sí consideran más las consecuencias de sus acciones y, y creo que Strawberry está justo como en el medio de eso, ¿no? Como que hay veces que en la que se nota que sí está un poco inclinada a seguir a Mikey, pero hay veces en las que ella misma declara, ¿no? Como que, o sea, si ya me la paso raro en la preparatoria, pues no me quiero pasármela mal toda la vida, ¿no? Y es ahí donde ves como estragos de esa madurez que podría estar ahí, pero que no es lo que Mikey está buscando. Pero este personaje sí me llamó mucho la atención, más por cómo se presenta, que esta escena en la que llegan a la tienda de donas y los está atendiendo, pero la ves constantemente de espaldas, ¿no? Y de repente llega un punto en el que voltea y es este plano así de su cara muy, muy detallado, que, que sí es como, que sí contrasta bastante con las otras personas que hemos estado viendo. Creo que sí es como, digamos, la primera persona en la película que cae dentro de los estándares de belleza y sí llama muchísimo la atención, ¿no? Tan solo con una vista, Mikey ya está enganchado con ella, ya quiere todo con ella, pero, pero pues realmente no la conocemos como tal, ¿no? Y eso es lo que va pues sucediendo más adelante. Y, y no sé, a mí me gusta mucho todo lo que propone con este personaje, te digo, todo lo que dice como de
las decisiones que hay que tomar a esa edad, como de qué quieres hacer después y que cómo no arruinar tu vida, ¿no? Que creo que ese es un poquito hacia donde va Red Rocket con la historia de Mikey. Cómo, cómo puedes arruinar tu vida con tus decisiones, pero es eso, ¿no? Son tus decisiones y el personaje de Strawberry, pues no sé qué tan real sea la última secuencia, que eso es a mí una de las cosas que también me gustan mucho del final, que no es necesariamente cierto o no sé, o sea, hay algo ahí como fantasioso en eso, ¿no? Eh, y, y luego yendo al personaje de Lexi, me gusta mucho porque realmente estás viendo en Lexi a una Strawberry mayor, ¿no? O al revés, ¿no? Estás viendo en Strawberry a una Lexi en su juventud, la Lexi que no conocimos, pero que Mikey sí. Y de hecho creo que sí lo mencionan, ¿no? Como que hay cosas que este Mikey vio en Strawberry que esta Lexi hacía y que eso le llamaba la atención, ¿no? Y que de ahí sabía que podían tener futuro en la industria pornográfica. Eh, se me hace terrible eso, ¿no? Porque hay como hasta una necesidad de Mikey de renovar a la mujer mayor para tener a la más joven y lo va a lograr, ¿no? Y creo que eso es lo que se me hace muy interesante de estos personajes femeninos que realmente, aunque a lo mejor hasta suena como que nada más sirven para desarrollar a este sujeto, pero no, creo que hay cosas muy interesantes que suceden en sus propias historias, digamos, ¿no? Y creo que realmente son una misma, creo que ambos personajes son como reflejos uno del otro. Totalmente, es como súper interesante porque refuerza esta idea como de la película circular, esto de que bien esta Strawberry podría ser una versión joven de Lexi o viceversa, más por lo que decía, ¿no? O sea, el final se rebobina, el inicio Sí, parece estar conectado con que no lo quieren dejar pasar porque va a volver a ocurrir lo que va a pasar el resto de la película. Pero aparte, particularmente Mikey como, digamos, personaje picaresco, que aparte sí es muy picaresco porque creo que, o sea, para definir a alguien como, o sea, una narrativa como picaresca o un protagonista como picaresco es que tendría que hacer algo justamente, pues, o sea, como colorido, ¿no? Como que tú dijeras, ah, o sea, este tipo me cae bien por esto, ¿no? Y algo que tiene Mike es que sí se echa comentarios muy graciosos, la verdad, o sea, la escena donde le preguntan, ¿y a dónde fuiste? Y él dice, yo fui a un pueblito llamado None of Your Fucking Business, Texas. O sea, las dos veces que viste esa escena, o sea, no, ya ni me aguanto la risa, o sea, me río. Y también hay otra escena donde tú que cuando ves que está en la tienda de donas, le dice la dueña, puedes estar aquí, pero nadie te va a dar donas gratis. Y ajá, luego sí. él en una escena le dice, muchas gracias por las donas gratis. O sea, son escenas que a mí me super matan, ¿no? Pero, o sea, nuevamente rematando con esta cuestión moral y que se agradece mucho este tipo de películas que dejan al espectador verdaderamente pensar y tener un juicio de sus personajes sin Sí. necesidad que la propia película te lo señale. O sea, cuando vuelves a ver esta película, bueno, igual y lo puedes notar desde la primera vez que lo ves, pero Mike sí es una suerte de virus. O sea, incluso Sí, cuando Lexi no lo está dejando pasar, o sea, tú ves la primera escena y dices, o sea, la condena de Lexi va a ser si lo deja pasar. Y es correcto, o sea, una vez que Lexi deja pasar a Mike, que esto es la primera escena, no estoy narrando gran cosa, o sea, cuando deja pasar en la primera escena, es ahí cuando se desembocan la cadena de hechos que van a derivar en algo casi prácticamente inevitable. Y sí, justamente esta descripción que hacías de Strawberry pues es muy buena, o sea, nada más rematar que sí, o sea, ya dijimos como las virtudes de ella, pero justamente también es este personaje que es muy precoz, o sea, ujú, para ella no le es desconocido el sexo a sus 17 años, pero aparte de eso, o sea, cuando ella se da cuenta que que este Mike es un actor porno, pues tampoco le da tanto peso. Que igual, o sea, recordar eh, cómo sucede, o sea, en una montaña rusa, uy, sí, esa escena cómo es está grabado es no, no, sensacional. Y de hecho, ay, o sea, toda película, ayer que la estaba volviendo a ver, me pareció estupendo cómo está resuelto
todos los escenarios. O sea, por ejemplo, que de repente hay traslados en coche que solo están grabados desde fuera y escuchas la conversación casi como si fuera y tu mamá también, ¿no? O sea, Sí. la cámara está desde fuera y no escuchas la conversación de dentro, o incluso cuando de repente te meten, nomás graba a los personajes por detrás, que tú bien mencionabas que la introducción de Strawberry, una gran parte de la introducción del personaje es viéndolo desde atrás o detalles. Y que sí, yo justamente ayer sí estaba diciendo, no manches, ¿cómo encuadró Sean Baker a cómo encuadras Sean Baker a Strawberry? Unas que ya conocemos y son, o sea, son cuadros angelicales, o sea, de repente acercarnos a sus ojos, ver sus pestañas, sus pecas, o sea, su cabello. Y aparte de decirlo, o sea, los personajes están, o sea, particularmente es interesante de repente abrir este paréntesis para dos personajes, o sea, para Strawberry y para Lexi. O sea, las dos actrices están muy vestidas. O sea, porque si tú buscas fotos de ellas dos, no se ve como en la película. A esta Brie Elrod, la de McLaren, y a Susan Son le ponen este cabello pelirrojo, o sea, como más bonito el corte, o sea, es maravilloso lo que hicieron con ambas. Y aparte las dos, neta, estupendas actuaciones. Voy a lo mismo que qué lástima que no se llevaron nada en el Festival de Cannes. Pero también en los Oscars, que digo, era medio predecible que esta película no fuera a estar nominada a los Oscars, pero me acuerdo que hubo esta discusión de que a Willem Dafoe se le tuvo que haber nominado por The Florida Project. Y es nuevamente esta. Lo mismo, sí. Te creo que no nomines a la película, pero por lo menos a uno de los actores nominan. Los tres, o sea, tanto las dos actrices como Simon Rex como protagonista, los tres están estupendos, de verdad. Pero pues sí, o sea, me gusta mucho esta contradicción que genera en el espectador, pues este personaje de Strawberry. Y pues de Lexi insisto, es esta melancolía que está como muy presente en todas las escenas, pero que aparte el guión es algo como muy potente a mi parecer, que por ejemplo lo hacen los hermanos Coen en Lewin Davis, que o sea, tú empiezas la película y ya tienes un juicio del personaje, pero de repente hay una escenita que te revela un detallito del personaje y ya, o sea, tiene mayor peso lo que estás viendo del personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un diálogo que tiene la madre que se llama Lil con este Mikey, que tú dices, hoy, o sea, que este personaje ya cayó en algo. Y luego, que entre otras cosas te comentan que ella se prostituye, ¿no? Sí. Y luego también vemos que hay un hijo que no está, que, o sea, tú aquí aquí alguien nos podría decir, el que no la ha visto, ya me dijiste que se murió el hijo. No se murió. Está muy interesante ahí lo que hacen con esa subtrama del hijo, y es igual así muy muy poderoso lo que hicieron con el personaje de Lexi, ¿no? Y pues ahorita que tú mencionabas Licorice Pizza, curiosamente yo también he pensado mucho en ella cuando veo Red Rocket, de entrada porque son dos películas grabadas en análogo en película, y que aparte, pues pequeño paréntesis para quien esté viendo este podcast cuando esté recién estrenado, pero yo diría que Licorice Pizza o Red Rocket es de esas películas que verdaderamente vale la pena ir a ver, obviamente al cine, pero particularmente para los mexicanos ir a ver a la Cineteca, porque son de esas películas que aprovechan todo el widescreen, y ese es el problema luego de ir a la Cineteca, que si es una película 16:9, pues está comprimida, o sea, no está aprovechando toda la pantalla. Sí. Y las películas widescreen lo aprovechan toda la pantalla y puedes ver todo el grano reventado de ambas películas, de Licorice Pizza y de Red Rocket, y son deliciosas, ¿no? Pero también remontándonos a este sentido de la diferencia de edad, pues ambas son películas que parten del hecho de que su público son seres pensantes, que ellos no necesitan clase de valor, y que más bien que ellos vienen al cine pues a descubrir estas experiencias más complejas, ¿no? Entonces para mí la constelación en cualquiera de las dos películas me parecería casi una muestra un tanto de moralismo de pues, quien las esté cancelando, de un moralismo innecesario y la verdad juicioso, y que es dañino, ¿no? O sea, por ahí dicen que si bien uno podría decir que son dañinas las representaciones negativas, que yo repito, creo que el espectador tiene un juicio, también son dañinas las representaciones ideales, particularmente de minorías. Porque el chiste no se trata de vestirlas lo mejor posible y decir, mírenlos, son perfectos, no. Se trata de que los veamos en su forma y que nosotros mismos digamos, ok,
O sea, mira a esta gente que vive en el sur de Estados Unidos, o sea, mira su pobreza, mira las condiciones en las que viven y uno ya pueda hacer esta convivencia con su discurso. ¿No? Entonces, pues Sí. nuevamente sí, creo que tienen esas dos conexiones, Licorice Pizza y Red Rocket, ¿no? Que también, o sea, también me recordaba un poco Once Upon a Time in Hollywood, sobre todo porque pues Sean Baker también es un cineasta que viene de Los Ángeles, que es donde proviene Quentin Tarantino. Y él tiene un comentario un tanto negativo de Once Upon a Time in Hollywood, Sean Baker. Lo sé porque tiene un perfil en Letterboxd. Esa es de las Ah, curiosidades que tiene el cineasta. Tiene perfil en Letterboxd. Y sí puedes leer sus comentarios, que eso a mí me hace muy curioso. Yo pensaría que alguien que hizo Red Rocket encontraría afinidad con una película como Once Upon a Time in Hollywood, pero bueno, siempre encontraremos este caso de cineastas que no necesariamente porque tú puedas encontrar similitudes con otras películas van a gustarles por igual, ¿no? Y también, o sea, decir que hay un canal en YouTube que no me acuerdo bien ahorita su nombre, pero tiene una sección que se llama Videoclub, que es muy similar al Closet Pick de Criterion, donde invitan a cineastas ujú. a recorrer sus pasillos y que hablen de películas que les gustan mucho. Y hay una con Sean Baker, que de hecho de ahí saqué el dato de cómo conoció a Susana Son. Y entre otras cosas habla mucho de su gusto por Verhoeven y de Lars von Trier. Y es que esa es otra cosa que a mí me fascina. O sea, se nota la influencia de Verhoeven y de Lars von Trier en esta película. O sea, particularmente en el aparato grotesco. En cómo de repente sí tiene este sentido de que, o sea, si esta película es demasiado cruda. Eso es muy de Von Trier y de Verhoeven. Y más con Von Trier, porque Von Trier tiene mucho este acabado muy de cinema verité dentro de sus películas, donde luego no ilumina o graba de manera como, pues sí, muy poco artificiosa. Y esta película es muy poco artificiosa, pero eso sí, y yo ya lo dije un par de veces, es muy bella. O sea, su uso del color es, de verdad, es de apreciarse. Y lo hace sin necesidad de pintar la escena de color, o sea, sin necesidad de darle el lamparazo a la película y que esté sin grano. O sea, esta película te expone su textura y nos deja ver su propia belleza, que creo que es casi una metáfora de esta contradicción que uno vive viendo este tipo de películas. Y ya nomás rematar con esta cuestión que yo decía del tema del bye, 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 de cómo Ah, sí. lo utiliza a lo largo de la película. Yo te lo decía en una ocasión, o sea, yo creo que desde Drunk and Not Around yo no he encontrado una película que me fascinara su uso de la música y es que esta lo tiene. O sea, el cómo utiliza el tema de Bye 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 de NSYNC, que es un tema que a muchos nos valdría madres hoy en día, pero o sea, el cómo lo utiliza el leitmotiv en escenas muy específicas a mí me Sí. fascinó. Más porque en la última lo utiliza en retroceso. O sea, y sí es así una cosa fascinante. Y bueno, también lo interpreta Susana Son. Y si ves la Uy, toma, o sea, se la puesta en escena nuevamente, me encanta cómo resuelve Sean Baker las escenas. Hay muchas escenas que están grabadas en máster nada más o en plano sí. secuencia. O sea, nomás graba el plano general y eso es todo lo que vemos de la escena. Y esta escena donde Susana Son canta Bye 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 es nada más un dolly in y un dolly out. O sea, es una sola toma. Y entonces ahí donde me cuesta ver el truco. O sea, según yo, Susana Son sí la interpreta. Y eso es donde yo me impresiono todavía más. ¿No? Entonces, pues sí, o sea, en resumidas cuentas, qué película tan chingona de ver y de escuchar. Ajá. No, pues sí, creo que mucho lo que yo estuve pensando viéndola es justamente esta parte como de los juicios morales y esto. O sea, me puse a pensar realmente cuál es la clave para lograrlo, ¿no? Y creo que con esta película me di cuenta de que simplemente no hacer juicios es cuando le das el chance a la gente de hacerlos por su cuenta. Y, y es eso, ¿no? Creo que no hay ni un solo momento aquí en el que te diga Sean Baker como, esto que acaba de decir Mikey es malo. O sea, no hay, ¿no? No, no hay para nada eso. O esto que le hizo a su amigo es un acto terrible, ¿no? O sea, tú tómalo como tú quieras, ¿no? Pero al final eso hasta va a hablar más de ti que de la película en sí, o sea, pero tú tómalo como quieras, ¿no? Y, y sí, a mí no me gusta como toda esa cuestión como de cancelar las películas o eso, o sea lo que sea que eso signifique, porque creo que no significa nada.
sí creo que vale la pena señalar ciertos aspectos problemáticos, digamos, pero creo que son justamente para esto, ¿no? Para discutirlos, no para decir esto está mal y no hay que hacerlo. O sea, es para que se expanda la discusión. Al final tendríamos que aprender algo de todo esto, ¿no? Y creo que de hecho Red Rocket tiene mucho de qué aprender. O sea, eh, a mí sí me sorprende la forma en la que habla de la industria pornográfica así sin nada de juicio, pero también no diciéndote como, oye, esto está mal, ¿no? O sea, esta parte también pues de que sea un sujeto mayor que está, no sé aquí realmente cómo se pueda llamar, pero en Estados Unidos le dicen el grooming, que es esto de salir con una persona menor de edad, como no, realmente no tener una relación formal, eh, pero esperar a que cumpla la mayoría de edad para ya por fin tener relaciones o casarse o algo así, ¿no? Eso le llaman grooming y es ilegal. Ok. Y, y es justamente lo que está haciendo Mikey, ¿no? Pero aparte de esta cuestión de que tuvieran una relación, pues viene con esto de que la está preparando para introducirse en la industria y sí me puedo pensar que qué peligroso es eso, ¿no? Y no me sorprendería que fuera una cuestión bastante real a lo mejor más que nada en Estados Unidos, quién sabe, donde sí es pues bastante fuerte esa industria. Ujú. Pero pues digo, o sea, nunca hay como un momento en el que te digan como de, oye, esto está mal, esto es malo. Simplemente sucede y cuando empezó a suceder fue justamente cuando yo dije, ¿qué, qué estoy haciendo del lado de Mikey? ¿Por qué estoy buscando ver cómo va a lograr sus objetivos? Sí me pareció bastante perturbador, pero me pareció perturbador porque antes no había ningún juicio y no lo hubo después. Solo sucedió y eso creo que lo hizo más perturbador para mí, no sé. Y también como dices, esa parte pues de la gente, ¿no? Que está ahí, pues vuelvo a eso de que en sí no los juzga para nada, es más bien empática y, sale bastante, no sé, creo que no salen ni siquiera demonizados, no salen tampoco santificados, salen como gente común, gente normal y eso se agradece bastante porque sí, eh, creo que es una cuestión de sensibilidad del director. Y pues ya creo que, no sé si con ese comentario tú querías cerrar de tu parte o quieres... Sí me gustaría ya pasar a las conclusiones, pero también me gustaría contestar dos cosas que tú acabas de decir que Ajá, me parecen como muy pertinentes. Bueno, aunque una es casi, pues, no es decir gran cosa, sino, pues, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices. O sea, creo que es importante el... No sé bien qué palabra usaste, pero o sea, sí, el saber que estás viendo algo malo, ¿no? Y sin necesidad de que nos muestren el juicio. Por lo mismo que yo creo que el cine no tendría que ser una clase de valores, ¿no? O sea, no, yo creo que, o sea, ya sé que estoy hablando desde mi privilegio y lo que tú quieras, pero, o sea, yo personalmente sé que la pedofilia es mala, sé que el racismo es malo, sé que el sí, machismo es malo, o sea, yo personalmente no necesito ver películas que condenen ese tipo de conductas. Más bien, yo lo que necesito es como profundizar más en ellas, vamos, o sea, porque si nosotros entendemos nuestros males, también nos entendemos más a nosotros mismos como sociedad. ¿No? Entonces, justamente yo soy muy partidario a que sí podamos poder ver este tipo de comportamientos, ¿no? A que si en una película de Scorsese un hombre le pega a una mujer, no es una celebración del patriarca. O sea, no, es justamente lo contrario. Y también esto que tú dices de que Sean Baker no juzga a sus personajes, que digo, ya habíamos hablado de esto, pero no más una idea que tuve ahorita, pero creo que en parte o sea, no los juzga, o sea, de entrada porque es una persona sensata, pero también porque creo que es como con el tipo de personas con los que él convive. O sea, para mí tiene sentido porque, o sea, pues cómo es que consigue a los actores que consigue para sus películas. claro, Entonces, sí, pues es porque tiene que andar en ese tipo de círculos. Y eso a mí se me hace hasta, la verdad, enternecedor, ¿no? El cómo él en vez de hacer una película que glorifique sus entornos, dice, voy a hacer una película que muestre mi entorno como es. Y quiero rematar con esto porque personalmente creo que eso falta en México. O sea, sí creo que en México sí falta como que digamos
más que hacer esta película que juzgue o que tenga esta crítica social, quiero hacer esta película que recree mi sociedad. Que más o Sí, menos, por ejemplo, es Güeros, más o menos es lo que hizo Luis Palacios. No, pero yo sí veo el cine de Sean Baker y similar a, por ejemplo, lo que algunos han dicho de John Bong-ho, ¿no? De ¿por qué Parásitos no se hizo en México? Pues ahora es lo que yo veo en Sean Baker, o sea, ¿por qué no tenemos un Sean Baker? O sea, a mí me sí, encantaría tener un Sean Baker aquí en México que hiciera este tipo de películas, ¿no? Y posiblemente va a llegar. Porque, o sea, por ejemplo, las películas que hemos visto de crítica social son normalmente personas que llegan a esa sociedad a retratarla. sí. No son personas que pertenecieran a esa sociedad. Entonces yo creo que eso es lo que falta. Y aparte hacerlo con esa soltura narrativa. Eso quería decir. Y ya nomás para... ¿O tú quieres contestar algo antes de pasar a conclusiones? No, creo que también ya quería concluir, pero pues sí podría meter una respuesta a lo que acabas de decir también. Adelante, adelante. Este, no, más que nada es que pensé que alguien que hizo algo así similar, creo que es Ángeles Cruz con Nudo Mixteco, que de Ah, hecho ya todavía no la está veo. en cartelera y de hecho estaría bien discutirla aquí en alguno de los siguientes capítulos. Va. Eh, pero sí, creo que ese sí es alguien que regresó a su comunidad. Bueno, no, no tanto como regresar, pero más bien que sí fue a su comunidad e hizo una película ahí, los retrató como son, digamos, con lo bueno, lo malo, y muy libre de juicio también. Entonces creo que ahí, no sé si necesariamente es una Sean Baker, pero creo que sí tiene una propuesta algo similar, tal vez. Ya para concluir de mi parte, creo que nada más encuentro más razones para fascinarme con esta película, porque de verdad que qué lástima que no pude verla en el cine por estar con otras cosas, pero sí se me fue y ahorita ya está en funciones muy, muy en la noche o ya que de plano no tengo acceso. Pero si de alguna forma lograra verla en el cine, pues sí lo haría. Y, y no sé, creo que vuelvo a que es de las películas que más me ha fascinado con su personaje central. Creo que no había visto o no había sentido esa, ¿cómo decirlo? Esa dualidad con mi agrado para un personaje que de repente dijera como de, ay, qué buena onda este sujeto, y de repente dijera como de, no puede ser, lo detesto, lo quiero que se muera o algo porque ya no aguanto todo lo que está haciendo, pero porque aún así me, me encanta, ¿no? Como que me hizo caer en su engaño a lo mejor, no sé exactamente cómo llamarle. Y pues sí, creo que Sean Baker, yo de las dos que he visto, Florida Project y esta, Red Rocket, me parecen películas excelentes, por lo menos decirlo, o sea, casi obras maestras, si no es que obras maestras, y de un cine pues americano mucho más real que el que estamos acostumbrados, creo. Como esto que dices, o sea, creo que sí hacen falta más cineastas como Sean Baker. Yo creo que no solo en otros países como aquí en México, creo que el mismo Estados Unidos necesita más gente como Sean Baker que justamente no se limitan, ¿no? A retratar con gusto, con bondad, sino que se meten hasta el verdadero fondo de las problemáticas o de las situaciones de la gente, no sé cómo decirlo, pero que de verdad está ahí y no lo había pensado, sí, creo que para hacer una película así sí tienes que estar en tu entorno. Y pues no sé la vida de Sean Baker, pero sí se nota que hay una cercanía con estos lugares, ¿no? Y eso me parece muy, muy interesante. Y pues ya, creo que con eso termino, pero pues, híjole, sí estoy que vuelo por esta película. Pues ahora sí que quedo muy conmocionado con tu respuesta porque sí tenía dudas qué te iba a parecer. Porque igual y yo iba a estar aquí como de no, me fascinó y a ti no te iba a gustar y eso hubiera sido problemático. ¿Qué digo? Está chido. Pero me alegra que así haya sido que los dos estemos en la misma sintonía. Creo que yo ya lo que tuve que decir de esta película ya lo dije al inicio y a lo largo de la plática, pero pues bueno, de entrada concuerdo contigo con lo último que acabas de decir, o sea, una representación de los Estados Unidos cruda, o sea, real, muy compleja.
insisto, yo decía al inicio, creo que se puede haber hecho un documental de distintos temas que abarca esta película. Un personaje por demás fascinante por las implicaciones que tiene Ujú. y un aparato estético que la verdad, o sea, a mí me parece que es realista, poco artificioso, pero no está peleado con ser de verdad una experiencia estética. Sí, Y nada más, estoy de acuerdo, creo que hacen falta más Shoembakers en todo el mundo, pero creo que yo sí podría hacer rápido unas recomendaciones como de si te gustó Red Rocket, ¿qué podrías ver? Que obviamente vas. estarían las otras de Sean Baker, que es Tangerine y Florida Project. Pero también yo le recomendaría a los hermanos Safdie con Good Time y Uncle Claro, sí es James. cierto. Y recomendaría a Andrea Arnold y American Honey. Neta, siento que hasta No he visto American Honey, sí es cierto. son para maratón esas películas, o sea, como de, ¿quieres conocer la cara cruda de Estados Unidos? Ve estas películas. Entonces, nada más recomendar esa watchlist. Uh, Y si quisiera rematar pues, con comentarios categóricos y pues decir que, o sea, esta de entrada ya es de mis películas favoritas que hemos comentado en este espacio, a la altura de Drunk and Around y de Dune. O sea, sí, que ya lo he dicho yo, esas fueron mis películas favoritas del año pasado. Yo, si tuviera que hacer mi corte ya del año, creo que esta es mi película favorita, pero van a venir más cosas, entonces ahora sí que me espero. Pero sí la veo dentro de mi lista de mis películas favoritas del año, si no es que ya tal vez la favorita, si tal igual y se queda. Más órale. porque yo soy muy fan del cinema verité, por eso me gusta mucho Drunk and Round. Y creo que yo ya también ya considero de mis películas favoritas de A24. O sea, ya así rayando con Hereditary y Midsommar. De verdad. Y justo yo decía la vez pasada, ¿no? Que A24 mis favoritas eran De las género, de ¿no? género, pero de repente hacen este tipo de cosas, como Uncut Gems, que sí es así como de. No, es este. Este es el cine que a mí me gusta, ¿no? Sí. Entonces, pues de verdad, si no la han visto y tenían dudas si se tiene que ver, pues espero hayamos sido claros que es una película que se tiene que ver. Y a ver si la pueden cachar en el cine, que estuvo medio difícil, pero pues ahí está. Yo calculo que Dependiendo le de quedan qué todavía unas 3 semanitas en Cineteca, entonces sí puede corran, ser. sí corran. Aunque sea ya noche. Pero sí, sí va a estar ahí todavía. Así es. Y pues ya creo que nada más quería mencionar que sí, sí había pensado en el cine de los Zapdis, porque de hecho el clímax de Red Rocket me recordó un poquito a sus películas también. Tiene como esta frenetismo, esta ansiedad muy fuerte. No es igual, pero se siente que son un poquito como de la misma escuela, digamos, ¿no? Y Totalmente. pues sí, creo que es momento de valorar mucho a Sean Baker como un artista, creo que se puede decir hasta de los marginados, pero que es excelente. Y pues sí, creo que ya con eso llegamos al final de la discusión de Red Rocket y nos vemos a la próxima. Gracias por escucharnos.